NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano, dando continuidad a lo que es este conversatorio, este contacto que estamos teniendo con el código o proyecto de código penal que ha de entrar en vigencia en República Dominicana. Estamos conociendo la parte principal de dicho código, donde contiene los principios que rigen el código penal, desde la Constitución, los principios de la ley penal, y luego pasaremos a la parte general, donde están las penas, donde está todo el estudio de esa parte general del derecho penal, la cuantía de las penas, las imposiciones de las multas, para luego dar paso a conocer cada una de las figuras o elementos constitutivos del tipo penal en concreto, o por qué no, los elementos descriptivos de la conducta antijurídica. Entonces, debemos continuar con la parte de los principios. Y hemos visto el principio de legalidad, el principio de interpretación estricta de la norma, y también hablábamos en la sección pasada, para dar paso a lo que es el siguiente principio de irretroactividad de la ley penal, hablábamos de los elementos del delito, que decíamos que se vinculaba bastante a tanto el principio de legalidad como el principio de interpretación estricta, y estos fundados precisamente en que el delito tiene una composición, implica un esquema, implica unos elementos internos del delito, que sin ellos no podrán ser sancionados ni juzgadas las conductas de los individuos. Visto eso, damos paso de inmediato a lo que es el principio de irretroactividad de la ley penal. Para hablar de la irretroactividad de la ley penal, primero debemos señalar lo siguiente. Este principio lo que procura proteger en favor de los imputados es lo siguiente: solo será castigada la conducta que ha sido descrita en una ley. O sea, no podremos nosotros condenar a un individuo sin esa ley previamente haberlo establecido. Y dice aquí en el artículo 3, numeral 3, la ley penal se aplica a los hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo que favorezca al imputado o subyúdice o condenado. La ley no se aplica a los hechos ocurridos antes de entrada en vigor, salvo que se favorezca al imputado. O sea, lo que acabamos de señalar, no podrá ser castigado un individuo por una conducta que no está establecida en una ley penal, o que no está establecida en una ley en este país y en todos los países que existe el derecho penal, porque es un principio de supraley, es un principio que rige todo el ordenamiento penal, que procura el cumplimiento de esos principios que le antecedían, el principio de legalidad, el principio de interpretación estricta de la norma, y que viene a complementar, porque están vinculados como principios,
viene a complementar el respeto y el resguardo de los derechos, no solo de los imputados, sino también de los ciudadanos. Porque lo que se quiere es, precisamente, es evitar que toda esa fuerza del aparato judicial, todo ese ius puniendi del Estado que se ejerce a través del Ministerio Público, que posteriormente es ejecutado por el juez, choque de frente con esos principios constitucionales, con esos principios del orden del derecho penal, para que entonces los ciudadanos se vean protegidos de ello, con el único fin de que sea condenada o condenado aquella persona que ha cometido una conducta que la ley establecía. Y pongo un ejemplo. En República Dominicana ocurrieron 2 o 3 casos en los cuales se castigó a personas sin existir el tipo penal. Y esos casos fueron objeto de crítica local e internacional como resultado de la violación, no solo del principio, es que esto lesiona el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todo Estado está constituido por ley. El Poder Legislativo está constituido por una ley, el Ejecutivo está constituido por ley, el Poder Judicial está constituido por ley. Y esa ley es la ley de leyes, la Constitución. Y si nosotros, a través del pueblo, por la boca de sus legisladores, hemos emitido, nos hemos abocado a crear una norma que es la ley de leyes, que es la Constitución, y que hemos pactado a través de ese instrumento que es el aparato legislativo, de producir una normativa que establece un orden, ¿cómo dejamos que esa ley sucumba, caiga por falta del cumplimiento de principios que ella misma resguarda, que ella misma protege? Entonces, por eso, cuando se castiga a un individuo sin existir, sin establecerse esa conducta en la ley, estamos atentando contra el Estado de Derecho, aunque el hecho nos parezca atroz. Y pongo un ejemplo. En Santiago ocurrió un hecho que lesionó a toda la sociedad. Caso Llaverías Román. Ese caso, donde a Román se condenó como autor intelectual del hecho, a todas luces es un hecho atroz, es un hecho castigable desde el punto de vista moral, pero no existía la figura del autor intelectual en República Dominicana. Y no existe al día de hoy. Esta ley sí incorpora el autor intelectual. ¿Cómo podía ser sancionado Adriano en ese momento, Adriano Román? Caso Llavería, como cómplice, lamentablemente, aunque fuera la cabeza que operó y orquestó toda la actividad criminal del hecho. Sin embargo, en nuestra norma penal vigente, se castiga como un simple cómplice. Pero como la ley penal es restrictiva, estricta, no permite interpretación ni analogía, como la ley penal tiene un principio de legalidad y como la ley penal tiene ese principio de irretroactividad de la ley que no rige para el pasado, sino para el porvenir, por tanto no podía ser sancionado como autor intelectual. Y de hecho fue revocada la sentencia y otros procesos fueron revocadas las sentencias porque lesionaba los derechos constitucionales establecidos y porque chocaba con lo que es el Estado de Derecho al que nosotros debemos aspirar a ser. Por tanto, la ley penal solo rige para el porvenir, no de manera irretroactiva, no hacia atrás. Y hasta tanto no se establezca en una ley, no puede ser castigada la persona. Es en resumen lo que establece el artículo 3 en su numeral 3
del principio de irretroactividad de la ley penal, salvo que sea en favor del imputado. Hasta aquí nosotros tratamos este principio y será hasta el próximo jueves, donde trataremos un tema de otro principio, que es el principio de personalidad de las penas, donde Justicia para Todos se abocará a presentarles a ustedes un principio más de el código y este contacto que estamos teniendo con la norma penal que ha de entrar en vigencia en República Dominicana. Hasta aquí Justicia para Todos y será hasta el próximo jueves, donde tendremos una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.